Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es beneficioso, y en nada de ello hay veneno mortífero. La tierra no es el reino de la muerte, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo y los partidarios del diablo son los que la sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten para el Señor fieles suyos, den gracias a su santo nombre. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, puesto que en todo son sobresalientes, en la fe, en el don de la palabra, en los conocimientos, en la disponibilidad para todo y en el amor que les enseñamos, sobresalgan también ahora en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que con su pobreza ustedes se hicieran ricos. No se trata de aliviar a otros pasando apuros, sino de que haya igualdad, para que ellos los socorran con los que tienen en abundancia. Socórralos ahora con lo que tienen de sobra ustedes. Así reinará la igualdad, que dice la Sagrada Escritura. Quien mucho cogió no tuvo más, y a quien poco recogió no le faltó. Palabra de Dios. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: mi niña está en las últimas. Ven, imponle las manos para que se sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana, y en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él, y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: ¿ves
que todo el mundo te apretuja y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: murió tu hija, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, lo único que debes hacer es tener fe. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, pero él los hizo salir a todos, y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que quiere decir: oye niña, despiértate. La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces les recomendó y les encareció que no se lo contara a nadie, que no se lo contaran a nadie, y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la Biblia, y particularmente en el Evangelio, es muy frecuente representar al pueblo con una figura femenina. Por eso la Iglesia Católica se ve a sí misma en la imagen de la Virgen María. El Evangelio que hoy escuchamos nos presenta 2 mujeres, pero curiosamente detrás de estas 2 mujeres hay 2 multitudes. O sea, que las mujeres representan cada una multitud. Y estas 2 mujeres van a tener un encuentro con Jesús. Esto quiero que lo tengamos en cuenta hoy que estamos celebrando nuestra fiesta parroquial, porque la Virgen María en los evangelios de Mateo y Lucas se presenta como una personificación de la Iglesia. El evangelista Juan hace uso de 2 figuras femeninas. Presenta, cuando se trata de subrayar la fidelidad, entonces presenta a la Madre del Señor como la personificación del pueblo fiel. Cuando se trata de subrayar el paso de la condición pecadora a la condición de salvación, entonces presenta a ese pueblo con la figura de María Magdalena. Es bueno que nosotros tengamos esto pendiente cuando escuchamos estos relatos, para que comprendamos el alcance que tienen. Bien, aquí nos presenta el evangelista íntimamente trabados estos 2 relatos de mujeres. Si estuvimos atentos, nos dimos cuenta de que comenzó hablando de la niña, después empezó y terminó hablando de una mujer adulta, para luego, al final, hablarnos otra vez de la niña. Eso quiere decir que las 2 mujeres, en el fondo, representan una sola realidad.
cada una desde un punto de vista diferente. Y por otro lado, está el hecho de que las dos están relacionadas con el número 12. La niña tiene 12 años de edad. La mujer tiene 12 años de estar padeciendo su mal, su tormento, como dice Jesús. Ahí no se habla de enfermedad, sino de tormento. A ver, metámonos en el relato. Jesús acaba de venir del territorio pagano. Se suponía que por haber estado en territorio pagano voluntariamente y con intenciones de llevarles la buena noticia, él venía impuro y por lo tanto la gente debía evitarlo. Pero lo que sucede es que Jesús llega y se le amontona una enorme multitud. Esto nos indica que la gente en el fondo estaba hastiada, cansada con esa exclusión, esa discriminación que se hacía entre judíos y paganos, y que al ver no solamente el mensaje de Jesús, sino también sus actitudes, la gente, la multitud lo respalda. Y como cosa para tener en cuenta, el evangelista nos dice que Jesús se quedó junto al mar. Quedarse junto al mar es quedarse en la frontera. El mar era la frontera entre Judea y los pueblos paganos, el mar de Galilea. Entonces, en ese momento se le acerca un jefe de sinagoga, es judío. Se nos dice el nombre del jefe de la sinagoga, Jairo. Jairo significa el Señor iluminará, o el Señor dará vida. Y en este caso, el jefe de la sinagoga viene como abrumado por un problema tan agobiante que cuando llega frente a Jesús se desploma y manifiesta cuál es su pesadumbre. Mi hija, no, dice, mi chiquilla está en las últimas. Ven, ponle las manos para que viva. Al hablar de chiquilla, ya nos está mostrando cuál es la relación que él tiene con su hija. Es una relación en la que la niña está en condición infantil y por lo tanto sometida. Pero él se presenta como un hombre sincero, honesto, preocupado por el bien de su gente, tan preocupado que no tiene ningún problema en acudir a ese Jesús a quien en la sinagoga tildan de renegado, para pedirle por su hija. La hija en este caso representa a la sinagoga que él dirige, su comunidad. Jairo siente que su comunidad languidece, cada vez va más para atrás, y al ver lo que Jesús hace y lo que Jesús dice, honestamente él acude a Jesús y le dice: mi comunidad está en las últimas, ven a darle vida. Cuando un hombre es así de sincero y de honesto,
Jesús se hace su compañero de camino. Y dice el Evangelio, Jesús se fue con él. Y aparece ahora otra multitud, una multitud que lo sigue, pero que lo apretuja. Esa imagen nos quiere dar a entender que es una multitud pegada a Jesús, adherida a Él. Es decir, es una multitud de creyentes. Y en esta circunstancia es cuando se presenta la otra mujer, la de los flujos de sangre. En Israel se consideraba que todo derramamiento de sangre era negativo y por consiguiente la menstruación en una mujer la hacía impura porque estaba perdiendo vida. Pero esta mujer tenía una pérdida crónica de sangre, es decir, una pérdida crónica de vida, un desangre permanente. Y con esto se nos está hablando del pueblo adulto, que ya no está en condición de sometimiento, sino que está en condición de desdicha, porque se le hace sentir que es impuro a los ojos de Dios, desagradable a Dios. Y esta mujer ha oído hablar de Jesús y ha oído decir que Jesús dice que Dios acoge a todos, que Dios ama a todos, y por eso se le acerca pensando que con solo tocarle el manto, nosotros que somos un poquito medio supersticiosos y de agüeros, pensamos que el manto era sagrado y entonces por eso, no, el manto es un símbolo de la persona. El manto es una prenda que en la Biblia tiene varios significados. Aquí concretamente es símbolo de la persona. Lo que quiere decir es que ella está segura de que el mínimo contacto con Jesús, por eso habla de tocarle el borde del manto, el mínimo contacto con Jesús le va a dar vida. Y se mete como sea entre la gente hasta tocarlo. Con esto se nos quiere mostrar las dificultades que tuvo que vencer para poder llegar hasta Jesús. Y esas dificultades eran ante todo interiores, porque se decía que ella era impura y podía volver impuro al que tocara. Pero además se decía que Jesús era impuro porque venía de estar con los paganos y que podía volver impuro al que lo tocara a él. Así que ella impura y tocando a ese hombre que de pronto era impuro y quedar doblemente impura, es una lucha interna muy grande, porque por otro lado su corazón le dice que en Jesús es donde está su solución. Y ella finalmente se decide. Y no es sino entrar en contacto con Jesús y sentir esa fuerza de vida que procede de Él. Entonces Jesús detiene la marcha, porque aquí se trata de un caso de una persona adulta, una persona que puede dar razón de su conducta, y Jesús quiere que ella lo haga, darle la oportunidad de decir abiertamente que ella ha dado el paso de ese legalismo inútil a la fe. ¿Quién me tocó? Los discípulos, los de origen judío, que todavía no tienen claro lo que significa ese contacto con Jesús,
porque ellos no lo han experimentado, porque no le han dado fe, responden de una manera cínica. Pero si todo el mundo te está apretujando y tú ¿cómo preguntas que quién te tocó? En cambio, la multitud no se extraña con esa pregunta de Jesús, porque la multitud sabe la vida que Jesús comunica. La mujer finalmente declara lo que ha pasado, da testimonio de lo que Jesús ha hecho en ella. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Quedas definitivamente libre de tu tormento. Ella estaba atormentada con la idea de que era impura, de que Dios la rechazaba. Estaba atormentada con la idea de que pudiera quedar peor de impura tocando a Jesús. Ahora Jesús la declara completamente libre de esos prejuicios religiosos que la hacían sentir desagradable delante de Dios. Y llegan a la casa de Jairo, pero antes de llegar a la casa de Jairo, vienen a decirle: tu hija se murió, ya no molestes más al maestro. Jesús oye y le dice: no temas, ten fe. Fijémonos aquí la contraposición entre fe y temor. El temor nace de la falta de fe. La fe vence el temor. No temas, ten fe. Y llegaron a la casa. El alboroto era de velorio. Como nosotros sabemos, en aquella época los velorios tenían sus plañideras de oficio, así como nosotros en los nuestros a veces todavía tenemos nuestras rezanderas que dicen una cantidad de cosas ahí, a veces atravesadas. Había en aquella época unas plañideras de oficio, que eran las que iban a llorar al muerto. No tenían ninguna relación con el muerto, pero ese era su oficio, llorar. Y Jesús saca todo eso fuera. Se queda con los padres de la niña y con los 3 discípulos más difíciles que tenía, porque Él quiere que ellos vean, los de origen judío, vean cuál es la vida que procede de Él. Y entonces Jesús se dirige a la niña en arameo, lo que quiere decir, en arameo era que Él hablaba, ¿no? Lo que quiere decir que Jesús está hablándole al pueblo judío. La niña representa al pueblo judío, el pueblo de la sinagoga. Muchacha, ya no la llama hijita como la llamaba el papá, o chiquilla como la llamaba el papá, ni tampoco hija como la llamaron los otros. A esta le dice muchacha, y la palabra que utiliza para designarla como muchacha indica a la chica que ya está en edad de casarse. Es decir, en vez de estar muerta, tú eres toda una promesa de vida. Levántate. No le impone las manos, sino que le da la mano, la toma de la mano. Es decir, Jesús no impone la vida, Él la comunica de igual a igual, en un plano de amistad. La toma de la mano y la niña se levanta. Con esto quiere decir que Jesús a la comunidad de Jairo, a la sinagoga, le hace una infusión de vida. Pero cuando dice que no le digan nada a nadie, sino que alimenten a la niña, lo que quiere dar a entender es que la comunidad
todavía no puede declarar su fe hasta tanto no la haya fortalecido, alimentado, tiene que crecer. Estos dos casos nos presentan dos situaciones. El pueblo sometido, representado en la chiquilla, y el pueblo excluido, representado en la mujer adulta. Y podemos pensar nosotros en lo que significa en nuestra sociedad actual, con estas dos formas de crear comunidad o sociedad. Cuando se insiste, por ejemplo, en la obediencia de los ciudadanos, se está tratando a la población como si fuera infantil. A los niños hay que pedirles obediencia porque todavía no tienen capacidad de discernimiento, pero a los pueblos no. A las comunidades no. Y eso nosotros lo vemos con mucha frecuencia y por eso nos hemos dado cuenta de que las medidas de bioseguridad en muchos casos no han significado nada. No porque no sean buenas, sino porque se han querido inculcar exigiendo obediencia. Y no es obediencia, es convicción, es responsabilidad, es libertad. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Por otro lado, la exclusión. Nosotros sabemos que en nuestras sociedades hay grandes formas de exclusión, unas más crueles que otras, pero todas son crueles. Y esas formas de exclusión, en la medida en que se mantienen, en esa medida impiden la solución de los problemas de la gente. Hace unos días leía una carta que le envió el padre Francisco de Ruz a una señora que le hablaba de la situación del país desde su punto de vista y él se la presentaba desde el punto de vista de él. Y le hacía ver eso. Hay que incluir a los excluidos. Hay que hacer efectivo el amor universal de Dios. Si nosotros queremos mantener las exclusiones, el problema social no tiene solución. Estas cosas nos están planteando lo que podemos nosotros analizar y lo que podemos realizar para escuchar el mensaje de Jesús. María, la del perpetuo socorro, nos está mostrando una forma concreta de hacerlo. Cuando nosotros hablamos de perpetuo socorro, estamos hablando de permanente disposición a ayudar. Esa solidaridad permanente es necesaria y a nosotros nos corresponde dar testimonio de esa solidaridad porque esa es la advocación de nuestra parroquia.